Ok, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Learning Channel. En esta oportunidad vamos a tratar un tema que es bastante controversial, en donde hay muchas opiniones divididas acerca de este tema que trataremos y es, ¿puede un cristiano practicarse la eutanasia? Quiero para tratar este tema que ustedes aporten o comenten y me escriban si ustedes lo harían. Es decir, ¿podrías tú practicarte la eutanasia en una circunstancia tal como la que debe existir para que se practique la eutanasia según la ciencia? ¿Podrías tú hacerlo bajo qué soporte bíblico lo harías o bajo qué soporte bíblico no lo harías? Empecemos. Primero que nada, o primero que todo, la Biblia no especifica, obviamente en la Biblia no aparece esta palabra eutanasia. Hay un principio bíblico, una ley que es irrevocable y que la podríamos usar como fundamento para negar rotundamente de entrada que esto lo pueda practicar alguna persona que practique la fe cristiana. Y ese principio es no matarás. Es una ley que está incluida en los mandamientos de Dios y es no matarás, es decir, respetar la vida tanto del prójimo como la tuya. Pero ahora vamos a esto. ¿Por qué practicaría una persona, así no sea creyente, la eutanasia? Bueno, en primer lugar se tiene en cuenta, según lo que yo entiendo, primero el sufrimiento de la persona. Cuando una persona solicita que se le practique la eutanasia, es porque se encuentra en un estado de sufrimiento por una enfermedad terminal incurable, una enfermedad a la cual la ciencia dijo que ya no se podía curar, que ya no se podía erradicar del cuerpo y que la persona tiene que soportarla hasta que ocurra una de las dos cosas, bien sea hasta que definitivamente muera por causa de la enfermedad o hasta que se practique este procedimiento como es la eutanasia. Primero el sufrimiento de la persona, el sufrimiento de la familia, el desgaste económico, el desgaste emocional, el sufrimiento obviamente que la familia siente al ver a su paciente, a su familiar allí sufriendo ya sin esperanza de que la ciencia pueda hacer algo por él. Es en ese momento donde la ciencia dice, mire, ya nosotros no podemos hacer nada, nosotros solo podemos aplicarle algunos medicamentos como para apaciguar el dolor, como para tratar de mitigar el sufrimiento por el dolor o por la infección o la metástasis, todo este asunto, todo lo que eso produce en el cuerpo, pero ya como tal la vida ya no se puede garantizar un tratamiento que trate directamente la enfermedad. En otras palabras, la ciencia dice lo único que podemos hacer con la medicina o con el tratamiento, la quimioterapia es prolongar el sufrimiento. Entonces, cuando la ciencia dice que lo único que se puede hacer es prolongar el sufrimiento a través de algún tratamiento X o Y, es que la persona dice, bueno, no puedo soportar este sufrimiento, esta enfermedad finalmente va a terminar con mi vida, así que antes de que esta enfermedad me termine acabando, literalmente consumiendo hasta los huesos, entonces debo practicarme la eutanasia para parar con el sufrimiento. Ese es el argumento que es entendible, en primer lugar, que es comprensible. Yo entiendo esta posición tanto de la persona que sufre como de la familia. Porque obviamente tú que nunca has pasado por una enfermedad quizás que te haga sufrir y que tu cuerpo agonice, que te haga padecer mucho por el dolor, pues podrías decir, no, es que estas personas deben aferrarse a su fe en Dios o deben buscar a Dios y todo este asunto, pero yo distingo cristianos en estos 17 años que llevo militando en la fe que han muerto de enfermedades terminales muy graves y que se han consumido lentamente hasta que finalmente la enfermedad termina quitando la vida. Claro que sí, porque la ciencia siempre dice no podemos hacer más nada, no podemos sino prolongar el sufrimiento. Ahora, bajo ese criterio, yo comprendería que una persona solicite la eutanasia, que la familia esté de acuerdo y que finalmente esta persona termine con ese padecimiento de una vez y por todas, en lugar de estar en una camilla de un hospital suministrándose medicamentos que no le van a servir para tratar la enfermedad, sino solo para prolongar más el sufrimiento y que de plano pues ya en una estancia extrema la misma ciencia dice, no, ya llévenlo para la casa porque ya no podemos hacer más nada. Dicho sea de paso, hago este video porque acabo, valga la redundancia, de ver un video en donde un influencer reconocido por sus seguidores, obviamente, acaba de compartir un video en sus redes sociales en donde se despide de su audiencia, de sus seguidores, de su familia, de sus amigos,
porque dentro de muy poco va a ser trasladado a una clínica por causa de una enfermedad, un cáncer, metástasis, por una bacteria que él dice que adquirió en una piscina y que va a ser trasladado a una clínica para practicarse la eutanasia, así que se está despidiendo. Esta persona pues obviamente no es como tal una persona que profese la fe así tal cual como un religioso, pero obviamente pues todos en un momento determinado de nuestra vida cuando sufrimos tendremos a aferrarnos a Dios de alguna u otra forma. Por eso me animé a hacer este contenido, a abrir para muchos un debate, para muchos una controversia, para muchos una polémica, pero que finalmente yo pienso que sería bueno que usted, que ha leído la Biblia, que ha caminado en la fe, deje ahí en la caja de comentarios sus razones por las cuales usted practicaría este procedimiento como es la eutanasia, soportándose con la Biblia o con lo que usted considere necesario, o las razones por las que no lo haría. Porque es que esto siempre es un debate, siempre es una polémica. Yo he sido líder de una iglesia pequeña por muchos años y siempre las personas tienen estas preguntas. ¿Qué podemos hacer con respecto a eso? ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Es pecado? ¿No es pecado? ¿Bajo qué condiciones se puede practicar? ¿Bajo qué condiciones no se puede practicar? Y finalmente, cuando nosotros leemos la escritura, por ejemplo, encontramos personajes que en algún momento, por una situación de apuro, como Elías, ustedes recuerdan a Elías, a quien Jezabel amenazó de muerte. Elías acaba de hacer una hazaña enorme para demostrar cuál era el verdadero Dios en el Monte Carmelo ante todo Israel. Y sin embargo, después de esa hazaña súper poderosísima, sobrenatural, donde Dios se manifestó su gloria, Elías sale corriendo, se va para un desierto y dice la Biblia en Primera de Reyes que allá cansado, se tira debajo de un árbol y le dice al Señor, Señor, dame la eutanasia, quítame la vida, estoy harto, basta ya, dice, basta ya, Señor, quítame la vida. Bueno, Elías no estaba pasando ni por una enfermedad terminal, ni por un tratamiento de quimioterapia, estaba pasando por una aflicción de espíritu, por una depresión, por una tristeza muy grande que le ahogaba el corazón y que fue lo que le llevó a exclamarle de esa forma al Señor para que le quitara la vida. Dios aparece en la escena, pero no para quitarle la vida a Elías, sino al contrario, para decirle, hombre, vos lo que necesitas es descansar, comerte alguito, porque te resta todavía un largo camino. Obviamente todavía no era el momento de que Elías depusiera su vida. También Moisés, leemos acerca de Moisés que en algún momento también le dijo, Señor, esta carga es demasiado pesada para mí, me pesa demasiado todo este pueblo que me has colocado encima, quítame la vida, si me has de tratar así, mejor quítame la vida. Jonás también, en algún momento también le pidió al Señor, le dijo al Señor que era mejor la muerte que la vida, y sin embargo en ninguno de esos casos encontramos nosotros que Dios actúe para tomar la vida de una persona que simplemente dice, Señor, quítame la vida, porque estoy harto, estoy cansado, estoy demasiado estresado, estoy demasiado triste. Es decir, esas personas estaban en momentos de angustia muy grande y sin embargo el Señor en ningún momento actúa para literalmente cumplir su deseo de quitarles la vida. Entonces la gran pregunta o la gran controversia es, ¿podrías tú decidir apagar tu vida antes de que lo haga la enfermedad si de todas maneras la enfermedad en algún momento lo va a hacer? ¿Podrías tú decidir cortar con el sufrimiento, cortar con ese desgaste emocional, físico, económico, antes de que la enfermedad de todas maneras lo haga? Cuando lo miramos así desde este punto, cuando decimos, bueno, de todas maneras la enfermedad en algún momento se lo va a llevar, decimos, de todas maneras la enfermedad en algún momento lo va a terminar consumiendo hasta quitarle la vida por completo. Entonces, ¿por qué permitirse ese sufrimiento hasta allá y no poder quitarme de la aflicción ahora? Mire que cuando el libro de Isaías 57:1 dice, perece el justo y no hay quien entienda, dice que de la aflicción es quitado el justo. Eso es cuando una persona que consideramos que es un buen cristiano, un buen creyente, fallece y nosotros decimos, pero ¿por qué si era tan buen creyente? Pero la Biblia dice, no hay quien comprenda que Dios está quitando a esa persona de la aflicción. O sea, Dios en ese contexto es el único que tiene el poder y la capacidad de quitar a una persona en el momento que Él lo determina así necesario, de quitarla del sufrimiento, mientras que Dios le permita el aliento de vida, según lo que leemos en estos pasajes, la persona
no debería tomar en sus manos su propia vida para apagarla antes del tiempo establecido. Y por esta razón es que este tema es polémico, es controversial, porque muchas personas dicen, no, pero es que si de todas maneras la enfermedad va a terminar quitando la vida a esta persona, ¿por qué no se practica la eutanasia y termina ya con el sufrimiento? Otros dicen, no, 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 la vida de nosotros está en las manos de Dios. No tenemos autoridad para tomar la vida en nuestra mano y decir, quítenme de este sufrimiento, porque el que nos quita ese sufrimiento llevándonos al descanso es Dios. Ahora la pregunta que queda es, ¿qué harías tú? ¿Qué haría yo? ¿Cómo pienso yo? Mire, hay asuntos que no están específicamente dictaminados en la escritura y que se nos hace muy complicado dar un dictamen y decir, esto lo dice la Biblia así y ya. Hay asuntos que quedan dependiendo de varias cosas. La primera, la conciencia. La segunda, la relación que tú tienes con Dios. ¿Cómo manejarías tú esto? Ahora yo te voy a dar mi opinión personal. Yo lo que pienso es que en un momento dado, en un contexto como ese, en lo que ya la ciencia determinó que mi salud está tan deteriorada, que la enfermedad ha avanzado tanto que finalmente terminará en algún momento quitándome la vida, lo que haría yo es pedirle a Dios en una oración precisamente eso, que tenga misericordia y que no permita que mi vida se prolongue, porque eso es prolongar un sufrimiento que ya no tiene sentido prolongar, y que por favor tome mi aliento, tome mi vida y me permita descansar. Eso lo haría yo y soportaría el tiempo que Dios tome para llevarme a dicho descanso desde que yo le haga esa petición, teniendo en cuenta que ya la ciencia me ha dicho que no hay oportunidad, teniendo en cuenta que ya todo se hizo, teniendo en cuenta todo eso, incluso que ya yo estuve orando mucho tiempo por sanidad, por un milagro y no pasó, no ocurrió. O sea, teniendo en cuenta todo eso, de que no todos los enfermos cristianos sanan, de que por mucha fe que tú tengas en una oración, eso no te garantiza un milagro de sanidad, que a veces la voluntad de Dios no necesariamente es que el enfermo sane, que a veces la voluntad de Dios es que esta persona vaya al descanso, aunque esto no es lo que nosotros queremos cuando oramos por un enfermo, cuando oramos por nosotros mismos, pero entender y aceptar que Dios es el que dictamina el día y la hora de nuestro deceso, de nuestra partida. Para mí es más saludable, para mí es más saludable que yo diga, Señor, mi vida, el día de mi partida y la hora está en tus manos. Mientras tanto soportaré, dame la fuerza para aguantar, para soportar mientras ese día y esa hora llega, ¿sí? Y ayúdame a organizar lo que debo organizar, entre tanto esa hora llega. Esa es mi posición. Yo esperaría y le pediría al Señor fortaleza hasta que llegue ese momento en el cual Él mismo tome mi vida. Pero dime, ¿tú qué harías? ¿Cómo lo considerarías tú? ¿Piensas que una persona cristiana que se practica la eutanasia comete pecado? ¿Piensas tú que tomar la vida en nuestras manos es algo para lo que Dios no nos ha autorizado? Ya te di mi opinión, ahora déjame tú la tuya con respecto a este tema. Si tienes soporte bíblico sería mucho mejor, ya sea para sí o para no. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en otro video y gracias por apoyar este canal.